Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Isabela López y el día de hoy les voy a socializar el ciclo diésel. El ciclo diésel es el principio de funcionamiento de los motores diésel. Se llama encendido por compresión porque no usa bujías para inflamar el combustible, sino que aprovecha la alta presión y la temperatura del aire comprimido dentro del cilindro. En palabras simples, es el aire que comprime tanto dentro del cilindro que se calienta demasiado y cuando el combustible se inyecta se enciende solo. Hoy yo les voy a explicar la primera fase del ciclo diésel, que es la fase de la admisión. El ciclo diésel tiene cuatro fases principales, pero la admisión es muy importante porque es el momento en el que el cilindro se llena de aire puro, lo cual es fundamental para que el motor funcione correctamente. Sin una buena admisión, el motor no podría comprimir el aire ni encender el combustible. Vamos a iniciar hablando de la admisión. Vamos a irnos por acá para poder verla en el video. ¿Qué es la admisión? Comienza cuando el pistón se encuentra en la parte superior del cilindro, que es conocido como punto muerto superior, que lo podemos ver acá en el video. Y también está el punto muerto inferior. Estos son conceptos muy importantes para poder entender cómo funciona este ciclo. En este instante, lo que va a pasar es que la válvula de admisión se abre y el pistón empieza a descender. Ese movimiento hacia abajo crea un vacío parcial que permite que entre aire desde el exterior hacia el interior del cilindro. Algo importante es que los motores diésel durante la admisión solo entra aire puro, mientras que en los motores de gasolina diésel durante la admisión solo entra eh, aire combinado con gasolina. Cuando el pistón baja hasta llegar al punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra. El resultado de esta fase es que el cilindro queda completamente lleno de aire. Este aire luego será comprimido en la siguiente fase. Pero aquí lo más importante es que la cantidad y la calidad del aire admitido influyen en la potencia y en la eficiencia del motor. Por eso los motores diésel modernos utilizan turbocompresores, que ayudan a que entre más aire al cilindro, mejorando el rendimiento. Además, para asegurar que el aire esté limpio, pasa a través de un filtro de aire, que es el que retiene el polvo y las impurezas. Acá el video nos puede ayudar a entender un poco más el fenómeno. Lo que ocurre acá es que el punto de las válvulas empiezan a abrir, esto baja hasta el punto muerto inferior y acá empieza a entrar el aire. En eso consiste básicamente el fenómeno. Para hacer una comparación, esta fase es similar al acto de respirar, así como nosotros necesitamos inhalar aire limpio para que nuestro cuerpo funcione, el motor necesita llenar su cilindro de aire para poder trabajar. Si el motor no recibe suficiente aire, tendrá menos oxígeno para la combustión y esto afecta directamente a su fuerza. Para resumir, la fase de admisión en el ciclo diésel consiste en que el pistón baja, la válvula de admisión se abre y el cilindro se llena de aire puro. Aunque para hacer una fase simple es fundamental porque la calidad de ese aire depende de las siguientes fases, como la compresión, la combustión y las siguientes fases que mis compañeros les van a estar explicando más adelante. Así que podemos decir que la admisión es como el primer respiro del motor, el paso inicial que garantiza que todo el ciclo diésel funcione de manera eficiente. Bueno, en este momento pasamos a lo que es uno de los más importantes y esenciales, que es lo que sería la compresión en el ciclo diésel, una de las etapas más importantes dentro de lo que sería el funcionamiento de los motores de lo que es combustión interna. Este proceso es clave porque de él depende la eficiencia, la potencia, el rendimiento del motor. Lo que sería uno de los temas fundamentales del ciclo del diésel consta de lo que sería de cuatro fases principales. Ya como ustedes han escuchado algunas anteriores, lo que es la admisión, la compresión, la combustión por expansión y el escape, que mis compañeros ya le estarán hablando en este momento de algunos de los temas de estos fundamentales. La fase de compresión ocurre justo después de que el pistón ha aspirado el aire limpio hacia el cilindro en la etapa de admisión. En este momento el pistón comienza lo que es a subir, cerrando lo que es las válvulas y comprime únicamente el aire, no una mezcla de aire y combustible, no, como ocurre en el ciclo de Otto. Durante lo que es la compresión, el pistón lo que hace es lo que es reducir el volumen del aire atrapado en el cilindro, aumentando significativamente lo que es su presión y temperatura. Este aspecto fundamental porque en los motores diésel no se utiliza
lo que es una bujía, como ustedes anteriormente saben de los motores de lo que es de gasolina. La incisión se logra gracias a lo que es a las altas temperaturas alcanzadas durante la compresión. Normalmente la relación lo que es de compresión en un motor diésel está entre 14.1 y 25.1, mucho mayor que lo que es un motor de lo que sería de combustión de gasolina. Esto quiere decir que el aire puede llegar a temperaturas elevadas, más de lo suficiente para que cuando éste se inyecte lo que sería el combustible, en la siguiente fase se encienda lo que sería de manera espontánea. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la importancia de lo que sería la compresión? Y es que el proceso de compresión es esencial por varias razones. Por ejemplo, que permite que el combustible se encienda sin necesidad de chispa, cosa que en el combustión de lo que sería por gasolina no ocurre. Aumenta la eficiencia térmica del motor, es decir, se obtiene más energía útil de la misma cantidad de combustible. Mejora la potencia al tener lo que es diésel y el torque, sus características son muy valoradas en vehículos pesados y maquinaria. Por eso es que se utiliza lo que es el diésel para maquinaria pesada, tratomulas, etcétera, y no otro químico como gasolina. También influye en el consumo de una buena compresión, garantiza lo que es un uso más económico del diésel. En conclusión, para lo que es la compresión, es que este ciclo diésel no simplemente es una reducción de volumen, sino que es la etapa que prepara las condiciones ideales para que la combustión ocurra de forma eficiente, segura y más poderosa. Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Henry Lora y vamos a explicar el ciclo del motor diésel, específicamente la fase de combustión y expansión de ese ciclo, también conocida como tiempo de trabajo. Ese proceso es la parte más importante de ese ciclo, porque es donde realmente se produce la energía que mueve el motor. Vamos a iniciar con el inicio de la combustión. En un motor diésel, primero se comprime el aire limpio a una temperatura muy alta, entre 700 y 900 grados centígrados. Justo antes que el pistón llegue al punto muerto superior, se abrevia PMS, se inyecta el diésel en finas gotas. Gracias a la alta temperatura, el combustible se enciende de manera espontánea, sin necesidad de bujías. El proceso de combustión, a diferencia del motor de gasolina o ciclo Otto, en el diésel la combustión es progresiva, porque el combustible se sigue inyectando mientras arde. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que el pistón sube y baja, se inyecta más diésel, gracias a los gases comprimidos, se enciende y vuelve a hacer la explosión. Eso hace que la presión aumente de forma controlada y continua. La expansión o tiempo de trabajo, cuando los gases resultantes de la combustión están a muy alta presión, empujan el pistón hacia abajo. Ese movimiento se transmite a la biela y al cigüeñal y se convierte en trabajo mecánico útil. Ese ciclo es muy importante, o específicamente el ciclo de combustión, porque es donde realmente se le entrega energía al motor. O sea, el motor realmente entrega la energía, ¿cierto? A diferencia de los otros ciclos. Un ejemplo sería, podemos tomar una jeringa, como la jeringa al absorber o jalar la maniguetica, la llenamos de aire y al comprimirlo, ese se calienta. Si justo en ese preciso momento añadiéramos unas góticas de diésel, ese ardería y los gases calientes empujarían el émbulo hacia abajo, tal y como ocurre en el motor.
Acá tenemos un ejemplo ilustrativo eh, donde nos muestran gráficamente cómo es ese proceso de combustión. Como pueden ver, esa parte es de la recámara donde se genera la combustión. Antes de eso, pues inyecta el gas a alta presión, se comprime el gas a alta presión de entre de 700 a 900 grados centígrados, como lo mencioné anteriormente. La explosión generada hace que el pistón baje y dé la vuelta. Todo eso sería el pistón con la biela y el cigüeñal. Para un ciclo completo, tienen que ser dos movimientos del cigüeñal, o sea, son dos giros de esa pieza completa del cigüeñal, es un ciclo completo, o lo que equivale a 4 carreras del pistón. En la parte superior tenemos parte muerta superior y parte muerta inferior. Y esa parte donde está la flecha, como indica, es la carrera. Es donde se mueve donde se está moviendo el pistón. Y eso sería todo. Bueno, para seguir con la exposición y la idea, estamos hablando de la parte de la explosión. Como lo dije anteriormente, está la recámara donde están los aires comprimidos, que es esa parte de esta llama. Esa explosión que genera el combustible eh, empuja el pistón hacia abajo y se convierte en un trabajo mecánico. Acá hay una imagen ilustrativa de cómo es el proceso de combustión y expansión o tiempo de trabajo, como se puede encontrar en otros libros. Esa parte de acá es el inyector que inyecta finas gotas de diésel. Acá hay un aire que está a alta presión y temperatura, porque es proporcional, y lo cual genera una combustión espontánea, haciendo una explosión y empujando el pistón junto con la biela y el cigüeñal, lo que hace generar varios ciclos de rotación. Y en la parte 2 de la imagen, acá está la parte de expansión o tiempo de trabajo. Recuerden que tenemos el punto muerto superior, como lo indica el video, y el punto muerto inferior. Y la carrera del pistón, que es donde el punto máximo que alcanza a llegar al pistón y el punto mínimo que se alcanza también cuando baja. Ese video lo pueden encontrar en YouTube, se tomó como referencia para hacer una ilustración de cómo es el movimiento que tiene ese proceso del motor diésel, físicamente en la parte de la combustión y expansión. Eso ha sido todo, espero les guste. Hola, buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Laura Camila Arias Hernández. A mis compañeros y a mí nos tocó exponer acerca del ciclo de los motores diésel. Yo voy a explicar en específico el ciclo del escape. Este empieza cuando la válvula de escape se abre, el pistón comienza a subir dentro del cilindro y los gases quemados, resultados de la combustión anterior, se liberan al exterior. Este movimiento continúa hasta que el pistón llega nuevamente a su punto muerto superior. En ese instante, la válvula de escape se cierra y el pistón inicia un nuevo descenso. Mientras este baja, la válvula de admisión se abre, permitiendo la entrada de un aire fresco al interior del cilindro. Y cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra, dejando el cilindro completamente lleno de aire y preparando la siguiente fase, que es la compresión. Y de esta manera repetir nuevamente el ciclo diésel. El punto clave de este tipo de motor es que, a diferencia del motor de gasolina, no se requiere bujía. En cambio, el motor diésel, el proceso es distinto, ya que primero entra aire limpio, luego se comprime tanto que su temperatura sube de una manera muy considerable y después se inyecta el combustible diésel y este se autoenciende gracias al calor generado por la compresión. Esta es la esencia del funcionamiento del ciclo diésel. El encendido ocurre de manera natural
y únicamente por la presión y la temperatura. Ahora bien, tenemos unas características que también traen consigo algunas consecuencias. Para empezar, pues voy a decir como tal características positivas de este tipo de motores. Y es que estos trabajan con una relación de compresión mucho más alta que los de gasolina. Esto significa que necesitan una carrera del pistón más larga. Entonces, al mismo tiempo, los materiales que se utilicen para crear estos motores deben ser más resistentes para poder que soporten estas grandes presiones internas. Todo esto se traduce a que los motores diésel suelen ser más grandes y más pesados. Aunque esto pueda parecer una desventaja, también explica por qué los motores diésel entregan un torque más elevado, gracias a la geometría de sus pistones y al tiempo de combustión más prolongado. Estos generan más fuerza de empuje, lo que hace especialmente adecuados para vehículos pesados, vehículos de transporte de cargas pesadas o de transporte de pasajeros. Entre sus principales ventajas se encuentran que estos suelen ser más ruidosos y vibran más por las mayores presiones que se generan. Entonces, en resumen, el ciclo diésel funciona en 4 tiempos claramente definidos. Admisión de aire, después la inyección más combustión por compresión y finalmente el escape. Espero que este video les haya servido de mucho y pues haya sido muy claro. Muchas gracias.